Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Bueno, hola. Ay, disculpen que me retrasé un poquito, pero bueno, vamos a continuar. Pues según veo, hemos avanzado ya bastantito dentro de lo que es la parte del contenido. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Daya. Disculpe, no sé si solo soy yo, pero casi no le escucho. Ah, ¿me escuchan todos? Sí se escucha. Sí. Sí se escucha, abogado. Ah, ok. Sí, tal vez sea el ancho de banda de suyo, Daya. Sí, ahora sí, ya le escucho. Ahora sí, ok, listo. Pues les decía de que ya pues hemos avanzado bastantito dentro de lo que es la parte del contenido. Ya vimos lo que es la parte de la población, muestra, los métodos de muestreo, la continuación de esta parte hasta las técnicas de recopilación de datos, la obtención de la información, que fue lo que vimos el día de ayer. Y pues nos quedamos pendientes en la parte del procesamiento de la información y el análisis de los resultados. Que si bien es cierto lo vimos un poco, pero es importante pues que de igual manera pues lo podamos abordar. Una pregunta, en la parte del procesamiento de la información, vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a ver, dentro de lo que es la parte del análisis, bueno, de lo que es la parte del procesamiento de la información, si ustedes se fijan, en esa parte se hace, pues, ¿cómo se encuentran los datos? Primeramente, a ver si se recuerdan. ¿Cómo se encuentran los datos? ¿Qué es lo que pasa con esos datos? ¿Qué hay que hacer con esos datos? Imagínense que ustedes aplican X cantidad de encuestas, aplican lo que son varias entrevistas, pero todos esos resultados necesitan ¿qué? En la parte del procesamiento de la información. A ver, alguien que me pueda responder. Necesitan ser agrupados y ordenados. Exactamente. O sea que en otras palabras, Dani, todo está disperso, está individualizado y de alguna manera lo que necesitamos es que esa información exista una manera ordenada y formal de poder organizarla. ¿Ok? Ojo, recuerden, esta parte del procesamiento de la información es una parte de la etapa ya dentro de lo que es el trabajo de campo. Después del trabajo de campo, ojo, porque recuerden que hablamos de esa parte del trabajo de campo anteriormente, y después de eso, todo eso es parte del informe final, pero antes de eso, estamos hablando del anteproyecto. Ahora, a la antigua antes teníamos que organizarlos de manera manual. De cierta manera teníamos que a veces hasta crear nuestros propios gráficos, nuestras propias tablas, y lo hacíamos precisamente como quien dice a mano alzada. Pero ahora nos valemos de algunas herramientas. ¿Qué tipo de herramientas nos sirven ahora para procesar la información? A ver, ¿de qué habla el capítulo 7.11 en ese sentido? Dice que es mediante el uso de herramientas estadísticas con el apoyo de la computadora, utilizando algunos de los programas estadísticos que hoy fácilmente se encuentran en el mercado. Así es. En otras palabras, muchas veces nos tocan usar aplicaciones o programas, herramientas para poder procesar la información. Vaya, por ejemplo, si ustedes saben trabajar lo que es este programa de Access, Access es un aplicativo que es parte de Office, es muy bueno, pero ojo, Access está como armado en bruto. Ustedes tienen que confeccionar el esquema para poder ordenar más que todo la información, que después, al momento de crear pues los esquemas, esos esquemas, usted le permite ir ingresando
ciertas informaciones y después lo que hace Access es que lo organiza y genera datos informáticos, o sea, datos estadísticos. Pero existen diversos métodos sobre los cuales ustedes van a ver que son herramientas que se utilizan precisamente para eso. Aquí se las voy a mostrar, solamente mostrar, porque esta parte no viene en el examen. Y yo creo que ustedes en la clase de estadística social, seguro han de haber escuchado de algunas de ellas. Análisis de Pareto, diagrama de causa y efecto, las gráficas de control, que son más que todo los radiogramas, diagramas, etcétera, etcétera, la distribución de frecuencias y representaciones gráficas. Aquí, si ustedes se recuerdan, son los polígonos de frecuencia, los histogramas, las gráficas de barra. Este sí es, yo creo que se recuerdan de ellos, que es cuando sacamos la media, la moda y la mediana, que son herramientas estadísticas. Las de dispersión, como la varianza o las desviaciones estándares, y las pruebas estadísticas, ¿verdad? Eso entre algunas herramientas. Ojo, algunas. Esto no viene en el examen, eso no se lo voy a preguntar, es solamente para su información. Por eso es importante saber, porque estos son los pasos que nosotros tenemos para poder hacer ese procesamiento de la información. Primero, ¿qué hacemos? Obtenemos la información ¿de dónde? De la población y muestra que nosotros hemos seleccionado. Después definimos las variables y los criterios para ordenar esos datos. Ojo, en base al trabajo de campo que ya realizamos. Tercero, definimos qué herramienta estadística es la que va a ordenar esta información o qué programa de cómputo utilizaremos para precisamente procesar los datos. Después, finalmente, introducimos los datos y el programa los va a procesar y nosotros imprimimos los resultados. Esos son los pasos para nosotros procesar precisamente los datos. Recuerden que en el material de apuntes, el que vimos anteriormente es el trabajo de campo. ¿Cómo se le llama también al trabajo de campo? A ver, alguien que de repente estuvo ayer en clase. Cuando hablamos del trabajo de campo, recuerden que es el trabajo cuando ya nos toca ir a realizar pues los diferentes, aplicar las diferentes técnicas de recopilación de la información. ¿Cómo se le llama al trabajo de campo? En otras palabras. A ver, si alguien lo ¿No se leyó. le llama de primera mano, información de primera mano, abogado? No, Marco. Ojo, esa es para obtener la información. Esta etapa es cuando ya nos toca, ojo, realizar el análisis y la interpretación de los resultados. Porque, ojo, cuando nosotros hacemos ese trabajo de campo, permítanme, voy a regresar un poquito. Porque recuerden que es en base a lo que nosotros hemos llevado cuando obtenemos la información. Esto. ¿Cómo se le llama a esa etapa? Miren. Léanlo ahí. Ahorita podemos leerlo, no hay problema. Trabajo de campo. O recolección de la información. Sencillo. Trabajo de campo o recolección de la información en la investigación. Recuerden, información que debe ser confiable, debe ser válida, pertinente y suficiente. Con mucho esmero. ¿Ok? Y ahí vimos todos estos tipos de fuentes, vimos los diferentes métodos, y técnicas que aplicamos, las más comunes y el proceso para recolectar la información, que recuerden que está resumido en este cuadrito, que es muy bueno en ese sentido. Ok. Después está el procesamiento, que es de lo que estamos hablando ahorita. Por eso quise hacer esa retrospectiva para que ustedes se fijaron. Todo eso es parte del informe final. ¿Por qué? Porque en este sentido, antes de ello, cuando nos toca preparar esas técnicas, preparar todo eso en base a los diferentes objetivos, vamos a irnos más atrás. Vamos a ir más atrás. Es esta etapa. Permítanme.
Esta sí es un poquito más larga, porque recuerden que aquí está toda la parte de ejemplos que nosotros sacamos. Es esto. ¿Qué definimos anteriormente? A ver, en este esquemita, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cómo se llama esa parte? ¿A definir qué? Hasta definir la muestra. Exacto. Definir primero el universo y después definir la muestra. Todo esto es un proceso de etapa a etapa, ¿verdad? En donde nosotros desarrollamos. Ayer se recuerdan que hablamos de los diferentes métodos de muestreo. Hablamos del aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados, que son probabilísticos. Y dentro de los no probabilísticos hablamos el que es por conveniencia, ojo, y el que es por cuotas o proporcionales. Bueno, todo esto es lo que al final, después de poner en práctica precisamente lo que es la etapa de recolección de la información, el trabajo de campo, aplicar las técnicas de recopilación de datos, que es esta. Entonces, es cuando nos toca procesar la información, que es la siguiente etapa. En la parte de apuntes, la parte final es esta, que es la última parte que precisamente viene después de este capítulo, que es el análisis de los resultados. Ya vimos aquí los pasos para procesar los datos, que es la página 198. Aquí nos vamos a ir hasta la página 220. Ojo, vamos a ver si lo logramos hacer un poquito más rápido. A ver. 220. Aquí está. Análisis de los resultados. Aquí, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo se le llama a esta etapa también? A esa etapa, ¿cómo se le llama? Está en el material de Tapia. La última hoja, la última parte. Todo esto son preguntas para examen, estimados. ¿Ah? ¿Cómo se le llama a esa parte del análisis de los resultados? O la discusión. Ojo, ya los ordenamos, ya los procesamos, pues ahora toca presentar los resultados. Y presentarlos significa analizarlos, interpretarlos y discutirlos. Eso es la etapa de análisis de resultados. Y todo eso es procesado mediante esos datos estadísticos. Porque recuerde que estamos hablando de la investigación cuantitativa. ¿Cómo se le llama? A ver, ¿alguno tiene alguna idea? Nadie. Vaya, aquí está el Chepe. ¿Cómo se le llama a esa etapa? ¿Es ese trabajo de gabinete, abogado? Así es, trabajo de gabinete. Porque, ojo, ¿qué hacemos en el trabajo de gabinete? Hacemos el análisis y la interpretación. Aquí se incluyen las conclusiones y todo eso a la luz de la teoría que vimos en el marco teórico. Aquí tabulamos los datos. Y existen diversas formas de presentar estos datos. ¿Cómo se presentan los datos generalmente? Primero, de una forma escrita. ¿Cómo dice acá? Miren, estos son los datos estadísticos que nosotros sacamos de forma escrita. También está la representación semitabular, que ojo, sigue siendo escrita, pero resaltamos la parte estadística. Y están organizados, miren, como si fuera una tabla, pero no está elaborada la parte de la tabla. Después viene la representación tabular, miren, se hace una tablita donde se le pone un título, con una matriz que siempre va al lado izquierdo, y después las otras variables que van precisamente en el encabezamiento de las columnas con las otras variables
y después el cuerpo o los resultados estadísticos. Y finalmente lo hacemos mediante una representación gráfica, ¿verdad? Que aquí aparece un ejemplo bien sencillo. Ahí terminamos esta parte de los apuntes. Pero ojo, seguimos aquí en esta parte de los análisis, del análisis de los resultados. Recuerden que aquí nosotros, en términos generales, ¿qué hacemos? Miren, el análisis debe indicarse si el estudio respondió o no a las hipótesis, a las preguntas, a los objetivos. El hecho de no encontrar respaldo a cada una de ellas, no debe de ser motivo para considerar que el estudio fracasó. Este podría ser más bien un buen pretexto para iniciar una nueva guía de investigación. ¿Para qué? Bueno, para corroborar o contrastar los resultados que ustedes encontraron. Miren esto. El análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más importante que se va a tener en cuenta en toda la investigación. Al final de cuentas, eso es lo que nos va a decir si nosotros comprobamos la hipótesis o no la comprobamos. Así como vimos en el primer parcial, ¿se recuerdan? Por eso es muy importante ahí llegar a esas conclusiones y a esas recomendaciones. Miren, pasamos nuevamente, llegamos al cronograma de actividades y presupuesto. Hay actividades, ojo, que son para el informe final y otras para el anteproyecto. Vaya, si nosotros habláramos de la recolección y el procesamiento de datos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De la investigación propiamente dicha para plantearse en el informe final? ¿O esto es parte del anteproyecto? ¿Qué creen ustedes? Pregunta de examen. Del trabajo final, abogado. Sí, exactamente. Porque recuerden que allí es donde se divide. Allí es la parte lineal donde se divide la investigación. El antes es el anteproyecto. Va de aquí para abajo. Desde la definición del tema hasta lo que es la definición de la población y muestra. Cuando ya entramos a la etapa de la recolección y el procesamiento de los datos, ojo, en el anteproyecto sí tenemos que mencionar cómo se va a hacer la recolección de los datos. Eso sí, ahí mencionamos cómo se hace, qué técnicas vamos a utilizar. Ahí se habla, pero ojo, ahí no hemos hecho la etapa de trabajo de campo. Entonces, ahí es el parte hacia atrás, el anteproyecto. De parte de ahí, cuando ya ponemos en práctica el trabajo de campo, todo eso va en el informe final. Y ahí es importante ver el esquema. Por eso vamos a pasar esta parte. Ahora, les voy a preguntar algo, por lógica. Si hablamos de esta parte de recolección y procesamiento de datos y el análisis y discusión de los resultados, como bien dijo Adama, eso es parte del informe final. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre el cronograma de actividades y el presupuesto de inversión? ¿Creen ustedes que es dentro del anteproyecto o es para después? ¿Qué piensan? Yo pienso que es antes porque uno tiene que hacer una planificación del tiempo que le va a llevar cada actividad. Exactamente. Usted tiene que organizarse. Recuerden que una de las etapas de los pasos del planteamiento del problema dice la viabilidad o los recursos, delimitar los recursos disponibles. Y para hacer eso, usted tiene que hacer un cronograma de actividades y tiene que hacer un presupuesto. Y tiene que identificar de dónde usted va a sacar el dinero, si va a ser un financiamiento propio, si va a ser un financiamiento externo, si va a ser un préstamo, si va a ser alguna donación para poder desarrollar ese proyecto de inversión, que va a ser precisamente el proyecto de investigación. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El cronograma de actividades y presupuesto. Pregunta. Al cronograma de actividades y presupuesto y bibliografía, ¿cómo se le llama también? Pregunta de examen.
¿Con qué otro nombre se le llaman a esa parte? Aspectos administrativos de la investigación. Así es, aspectos administrativos de la investigación. Miren, en el primer párrafo, ahí lo dice, ¿eh? El cronograma, el presupuesto, se le denominan aspectos administrativos de investigación. Ahora, ¿qué será un cronograma de actividades? A ver, con sus propias palabras, de lo que ustedes pudieron captar o leer. ¿Qué es un cronograma? Sería, abogado, un cronograma de actividad, es definir las actividades que vamos a realizar paso a paso, eh, poniendo posibles fechas en las que vamos a realizar cada paso de la investigación, por ejemplo, la recolección de datos, quería aplicar encuestas, entrevistas, etcétera, y definir, como que dije, el día, la hora, bueno, más que todo el día, la hora no, porque se puede hacer todo el día, pero ahí definiríamos el tiempo que tenemos disponible para realizar cada una de las actividades, para llegar al análisis de datos, presentación de informe. Sería como lo que estamos haciendo ahorita en la clase, definir el tiempo que tenemos disponible. Así es. Miren, consiste en describir, como bien lo dijo Dani, en programar las actividades requeridas para desarrollar la investigación. La secuencia y su respectiva demanda de tiempo. Para elaborar el cronograma, primero se requiere tener claridad sobre las actividades que se van a realizar en la investigación. Ojo, usted tiene que tener ahí muy bien establecido qué actividades son las que se van a desarrollar. Por eso el cronograma debe elaborarse de acuerdo a una disponibilidad de tiempo y a la experiencia que usted ha tenido como investigador u otras personas para ayudarse. ¿Ok? Definiendo, ¿verdad? Esos recursos, definiendo las actividades, definiendo el tiempo total que le va a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ojo, vamos a ver cómo se puede presentar un cronograma de actividades. A ver, ¿qué tipo de diagrama es el que se utiliza? Hay uno que es más complicado y hay uno que es el más común. ¿Cómo se le llaman a esos diagramas? Son unas siglas. Y está más adelantito ahí, entre los siguientes 2 o 3 párrafos. ¿Diagramas de qué? ¿Encontraron? Diagramas de redes como PERS y el CPM. Sí, puede Que ser sí, que puede ser significa diagramas de programación asistidos sí, por computador. exactamente. Y el más común, Conrado, es el de gráficas de Gantt. Es el diagrama que ustedes pueden ver aquí. Se los voy a mostrar ahorita. Que está en la siguiente página. Este es el más conocido, que es una gráfica de Gantt. En la gráfica de Gantt, usted organiza primero las actividades como columna principal y el resto de actividades, usted va, no, perdón, de actividades no, el resto va a poner el tiempo, la duración, que precisamente usted, en orden cronológico, usted va a establecer para desarrollar las actividades dentro del proceso de investigación científica. Ustedes ven ahí, esas actividades están establecidas en forma cronológica. Están, como decir, desordenadas. Ojo. Sino que están orientadas de manera u orden cronológico. Ok. Hablemos del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿O qué debe de contener un presupuesto? Ese sí está fácil. Bueno, ahí son recursos financieros, ¿verdad? Y ahí, cuando uno va a planificar un proyecto, ¿verdad? X proyecto, entonces uno va contando
el tiempo, Ujú. y en ese tiempo el presupuesto tiene que ser ajustado. Así es. Ahí usted establece los costos de cada una de las actividades que va a realizarse. Y lo debe de organizar a través de diferentes rubros. ¿Qué rubros son los que se mencionan ahí? A ver, dentro del proyecto de presupuesto, los más comunes. Papelería, los gastos de viaje, Los eh, viáticos. material de laboratorio, adquisición de equipos y los honorarios de los investigadores. Y vamos a pagar, como que dije, vamos a pagar los encuestadores, como es, todo ese tipo de cosas tienen que ir ahí. Así Y, es. y bueno, hay una parte que se llama imprevisto. Yo, en mi caso, como trabajo con bastantes presupuestos, siempre damos un 5 o 10% para imprevisto. Ujú. Generalmente uno lo deja como en caja chica, ¿se ha fijado? Como para tenerlo disponible. Y al menos que sea un gasto mayor, ¿verdad? Por una emergencia que de repente se pueda catalogar de diferente forma, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar lo que es el detalle de un presupuesto. Miren, por ejemplo, ahí se establece por un lado los rubros y por otro, cuáles van a ser las fuentes y los usos. Si son recursos propios, si son donaciones, si son recursos externos y los totales, ¿verdad? Para que usted sepa con exactitud cuánto es la cantidad total del presupuesto y ver y determinar si realmente la viabilidad del mismo es posible. Ver el total de recursos disponibles. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, estimados. Voy a dejar esta última parte. Bueno, esta parte la vamos a dejar para la próxima semana. Mañana no vamos a tener clases. Yo les voy a enviar una actividad que van a desarrollar a la hora clase. Claro, no en línea, sino que la van a desarrollar por su cuenta. No tiene un porcentaje acumulativo, pero sí les va a ayudar a poder reafirmar buena parte de los conocimientos que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, esperen la actividad para poderla desarrollar y yo les voy a confirmar, ¿verdad? Ya entrada la tarde antes de las 4 o 5 de la tarde, para que así puedan hacer la actividad durante la hora clase. Se toman ahí su tiempo y si ya están en sus casas, o si vienen de sus casas, pueden hacerlo en tiempo posterior para que tengan la oportunidad de poderlo hacer. Hay una situación que yo quiero comentarles a ustedes. No sé qué les parece. Yo sé que ahorita solamente está una parte, pero se me hace un poco complicado poder hacer la revisión del examen de esta manera. Aquí yo puedo decirles y darles la pauta de lo que fue del examen. Ya, como ustedes pueden ver, ya falta bien poco y está bien resumido, ¿verdad? Esa parte de los temas que nos hacen falta. Yo quiero entregar los resultados precisamente antes del viernes para que ustedes, de repente, pues si tienen alguna duda con respecto a la misma, nos podamos ver el martes. No sé si ustedes podrían dejarse ver el día martes para que así podamos pues hacer la revisión del examen, solamente la revisión del examen, ¿verdad? Miércoles y jueves nos dedicaríamos más que todo a terminar los contenidos y a hacer un repaso, pero sí me gustaría que hiciéramos una revisión in situ del examen. No sé qué piensan ustedes, si estarían en la posibilidad de que nos veamos precisamente ahí en la universidad. Abogado, Adelante, dama. Después, Conrado. Sí. sí, solo quería confirmar si siempre sería la hora de la clase, a las 7. Sí, tendría que ser a la hora clase porque hay que tomar en cuenta que hay estudiantes y compañeros que tienen clase a las 6. Y recuerden que, si bien es cierto, está el inconveniente que a veces, pues ustedes saben que se tiene de manera virtual. Esa es otra cosa, fíjense que no había tomado en cuenta. Bueno, vamos a ver. No sé qué, pero yo quiero que ustedes miren la posibilidad si nos podemos ver. A ver, Conrado, me iba a comentar algo, digan.
Sí, bueno, conmigo no hay problema, ¿verdad? Le iba a preguntar la hora, si usted va a estar, desde qué hora va a estar ahí o tenemos que estar todos en grupo, Sí, así como en hora de clase. sí. Pudiéramos hacerlo más temprano, pero no sé si más temprano tiene alguno de ustedes clases. A las 6, por ejemplo, para hacerlo más temprano, pero no sé si están en la posibilidad de poderlo hacer. Si no, lo hacemos a la hora clase. Yo sé que ahí vamos a estar solitos porque tomen en cuenta que ahorita estamos un poquito, pues, exigidos. O puedo hacer una cosa, no sé qué les parece. Si alguno requiere alguna revisión de la nota, puede solicitármela directamente y nos podemos ver más temprano en la universidad la siguiente semana, cuando terminemos el tercer parcial. No sé qué les parece. También lo podríamos hacer así, pero depende también de ustedes y quienes requieran la revisión del examen, porque recuerden que es obligación mía darles la revisión del examen. Ahí están esas dos opciones. No sé qué les parece o qué les da un poquito. Yo a veces lo que tanteo es por la hora, porque yo sé que es un más sacrificado para ustedes. Y recuerden que ahorita pues no hay obligación para ir allá, ¿verdad? Porque solamente se requirió para el día del examen. O hacemos algo, no sé si les parece que el día que nos miremos para el tercer parcial, que vamos a tener el examen, que ya falta poco, les llevo el examen también. Esa podría ser una salida también para que lo miren. Sería mejor esa, abogado. ¿Verdad? Ahí, ¿Qué ahí sería, piensan? para mí, yo lo apoyo en eso. Bueno, El y examen. así vemos la revisión. ¿Se recuerdan que íbamos a quedar también si se podía hacer una hora antes? Si se podía hacer a las 6 de la tarde. Vayan pensando a ver si se puede, porque yo sé que creo que Marco tiene clases a las 6, ¿verdad? Sí, abogado, tenemos clases y fíjese que también ese mismo día del examen con la compañera Diana nos choca con teoría procesal. Estamos bien preocupados porque es demasiada teoría y sin embargo con esa también, que es una clase súper importante para nosotros, ya que nos abre lo que son otras clases. Sí, una pregunta, Marco. ¿Ustedes con la compañera no han fallado alguno de los exámenes míos? A ninguno, abogado, ninguno. Porque lo que pudiéramos hacer, Marco, es que No, recuerde, es que el día siguiente es la reposición. Entonces, yo les puedo reponer el tercero y, ojo, no les contaría el pago, ¿verdad? Por la situación que les toca al mismo examen. No sé qué les parece. Fíjese qué buena opción lo que da, abogado. La idea es, como le digo, todavía no tengo los resultados del segundo examen, ¿va? Entonces, quiero ver cómo estoy ahí con los resultados antes de la revisión, porque en el primer parcial no me fue bien que digamos. Entonces, no sé si de repente de reponer el tercer parcial pierdo la oportunidad de reponer el primero, que ahí sí No, me fue fatal. no pierde. Recuerde que la reposición se puede hacer en dos sentidos. Se puede hacer por el examen no hecho y por la nota más baja. O sea que usted puede hacer hasta 2 evaluaciones el mismo día. No, sí está bien, abogado, está bien. Le agradezco su ayuda y su apoyo. La verdad que sí. Y sí, a mí me parece bien que nos reunamos el martes tipo 6, fíjese. No sé los demás compañeros. Sí. Me parece a mí también a las 6, abogado. Bueno, si quieren hablemos el lunes, que ojalá que estén la mayoría. Traten de pedirle a sus compañeros que estén presentes para definir esa parte. Ah, Anjoli, me dice aquí que ese día hay graduaciones. ¿Cómo así, Anjoli? Graduaciones, me imagino que de alguna actividad personal o no. Anjoli, creo que no tiene el audio. ¿Cómo dice, abogado? No, es que me pone ahí que ese día tiene graduaciones.
Sí, el martes, abogado, son las graduaciones y ese día yo me gradúo. Entonces no podría. ¿Graduación de qué? De la carrera de psicología, abogado. Ah, es que esta es segunda carrera. Ok. Sí, esta es segunda carrera. Sí, Es cierto, sí. usted me había dicho eso, disculpe. Sí. No, pues usted definitivamente no podría. No, pues lo podemos hacer así, estimado. Yo creo que sale mejor. Gracias. No, sí, felicidades, ¿verdad? Porque, bueno, ser un buen psicólogo a veces es ser un buen abogado también, no crean, para convencer a la gente y para poderlo analizar. Correcto, abogado. Correcto. Bueno, no sé si lo dejamos para después del tercer parcial, ¿verdad? Y Marco y Dayana, vayan tanteando ustedes si de repente pueden hacer la evaluación el mismo día. Si no, pues yo les doy la oportunidad el día siguiente. Sí, abogado, muchas gracias por comprender y el apoyo que nos da. Marco, ¿y a las 5 tienen clase? Sí, tenemos clases a las 5, tenemos sí, el mismo, tenemos constitucional. Nosotros con la compañera pregunta, estamos llenos. Sí, ahora pregunta, ¿el día lunes tienen, ya terminaron clases el 5 de diciembre a las 5 de la tarde? Creo que sí, Dayana. Sí, abogado. Sí, ya el jueves de la otra semana tenemos el último examen. Ah, bueno, entonces miren, ahí lo que pudiéramos hacer es que si no tienen inconveniente, pueden hacer una evaluación a las 5 y la otra lo hacen a la siguiente hora para que estén más tranquilos. Sí, nos parece bien, abogado. Vamos a seguir ahí estudiando, vamos a estudiar y yo, en mi caso, yo voy a ver cómo sigo procesando la información, porque sí es bastantes artículos y más que está bien bonito todos estos temas de ahorita. Entonces, yo estoy estudiando métodos, ya llevo desde el principio, pues estoy estudiando porque para mí, si hago los dos de un solo y terminar, mucho mejor, va, pero es bastante información y si me siento capacitado, pues lo voy a hacer el mismo día con los compañeros, como le digo. Ok, bueno, ustedes midan la posibilidad de sus actividades y ustedes me confirman. Yo siempre estoy para apoyar. Muchas gracias, abogado Quiroz. Vaya, pues. Bueno, nos quedamos entonces hasta aquí, estimadísimos, y nos vemos entonces el lunes en videoconferencia. Y mañana les envío la actividad por la tarde, más o menos como a las 5, ¿verdad? Abogado, disculpe, fíjese que se me fue un ratito el internet y no escuché el día que quedaron. Ah, les dije, Leslie, que con la revisión del examen no se preocupen. Yo creo que va a ser precisamente después del tercer examen, ese mismo día que nos vamos a ver, ¿verdad? Y la otra cosa es que mañana va a haber una actividad de, más que todo, de retroalimentación de lo que hemos visto, ¿ok? Y ustedes van a ocupar la hora para hacer esa retroalimentación. Yo se los voy a subir, posiblemente va a ser en el campus, ¿verdad? Y esa actividad va a estar subida para que usted la elabore a la hora clase, ¿ok? Si alguno de repente está trabajando, voy a dejar una hora más para que usted pueda, después, ya sea de su trabajo, si llega tranquilamente a su casa, pueda trabajarla por la noche. La voy a poner de 7 a 9 de la noche para que así, si hay algún inconveniente, la pueden hacer la actividad. Ojo, la actividad no es acumulativa, ojo, pero sí es parte de la retroalimentación y del conocimiento de la clase para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta de las preguntas, de los objetivos, de lo que estamos ahorita trabajando, para que más o menos se ubiquen y ustedes se midan aproximadamente cómo andan, ¿verdad? Y Gracias, abogado. nos miraríamos siempre el lunes, pero de manera virtual, ¿ok? Ok. Vaya, Pero pues. el resultado del examen lo va a mandar también. O lo va a Sí. dar hasta después. El resultado se los voy a compartir vía WhatsApp. ¿Se recuerdan? Cuando hicimos el primer parcial, igual se los puse en un enlace, ¿se acuerdan? Sí, entonces yo se los pongo antes de este fin de semana. Creo que va a ser entre mañana y pasado.
Gracias, abogado. Buenas noches. Ahí estén pendientes. Vaya pues, Bien. cuídense, buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas Vaya, noches. pues, hasta luego. Noches. Sí, Adama. Sí, le quería hacer una consulta. Sí, Sí, quería ver si se acuerda el mensaje que le mandé de los trabajos para desvincularme del grupo. Porque quiero subir una tarea, pero siempre me preguntan si es del grupo. sí, es cierto. Adama, usted me mandó, ¿verdad? ¿Quiénes eran los integrantes? No. Sí, Sí. Hágame un favor, mándeme ahorita un mensaje para poderlo hoy después de las 9 poder hacer el cambio para así sacarla del grupo. vaya pues, abogado. Solamente muchísimas- póngame ahí un recordatorio para así poder revisar nuevamente el espacio y así poder hacer el cambio hoy a las 9. Está bien. Muchas gracias, abogado. Que tenga buenas noches. Vaya, pues buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ya está tocando ahí, Diego.